Hace algunos meses, me sumergí en la parte más oscura de Internet, un lugar conocido como la Deep Web. Siempre había tenido una curiosidad insaciable por lo desconocido, por lo prohibido. Escuché historias de foros clandestinos, mercados negros y archivos secretos, y decidí que era hora de experimentar por mí mismo lo que muchos solo se atrevían a susurrar. No me considero una persona imprudente, pero mi curiosidad pudo más. Con las herramientas adecuadas y siguiendo varias guías online, configuré Tor y me adentré en el laberinto oscuro de la Deep Web. Al principio, fue solo exploración superficial. Encontré mercados donde se vendía de todo, desde drogas hasta documentos falsos. Había foros de hackers y teorías de conspiración, pero nada me había preparado para lo que vendría después. Una noche, mientras navegaba, me topé con un enlace que no tenía descripción, solo una serie de números y letras. La URL era algo así como 3XA7289K1D Onion. Sin pensarlo mucho hice clic. La página tardó un poco en cargar, pero cuando lo hizo, me encontré en un sitio extremadamente minimalista. El fondo era negro y en el centro de la pantalla había un cuadro de texto con un botón que decía Entrar. La curiosidad me ganó una vez más, y escribí un nombre al azar, John Doe. Al hacer clic en el botón, la pantalla parpadeó y luego se volvió completamente negra. Esperé unos momentos, preguntándome si el sitio estaba roto. Estaba a punto de cerrar el navegador cuando apareció una línea de texto. Bienvenido, John Doe. Sabemos quién eres. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que sería algún tipo de broma, pero la página siguió cargando más texto. Decía algo sobre secretos y verdad. Finalmente apareció un enlace que decía, Descubre la verdad. Sin pensarlo, hice clic. La nueva página que se cargó era una especie de foro, pero lo que me llamó la atención fue que no había ningún nombre de usuario visible, solo mensajes anónimos. Algunos mensajes hablaban de conspiraciones gubernamentales, otros de experimentos humanos. Sin embargo, hubo un hilo que destacó entre los demás. El título era simplemente La Sombra. El primer mensaje del hilo decía, La sombra te observa. No puedes verla, pero siempre está ahí. Me pareció intrigante, aunque un poco ridículo. Continué leyendo los comentarios. Algunos decían haber visto algo moviéndose en la oscuridad de sus habitaciones. Otros hablaban de sentir una presencia constantemente detrás de ellos. Decidí dejar un comentario burlón. ¿Quién tiene miedo de una sombra? Deben ser solo sus mentes jugándoles una mala pasada. En cuestión de segundos, recibí una respuesta. John Doe, pronto entenderás. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabían mi alias? Cerré el navegador de inmediato y apagué la computadora. Me sentí estúpido por haberme dejado llevar por esa tontería, pero una parte de mí no podía sacudirse la inquietud. Esa noche, dormí inquieto. Los días siguientes fueron normales, hasta que una noche, mientras me preparaba para dormir, vi algo extraño en el rincón de mi habitación. Era como una sombra más oscura que el resto, pero cuando encendí la luz, no había nada allí. Pensé que era solo mi imaginación, el resultado de leer todas esas historias perturbadoras. Pero las cosas empezaron a empeorar. Comencé a escuchar susurros apenas audibles cuando estaba solo en mi apartamento. Sentía como si alguien me estuviera observando, incluso en la ducha. Un día, al revisar mi correo electrónico, recibí un mensaje de una dirección desconocida. El asunto decía, La sombra está cerca. El cuerpo del mensaje solo tenía una frase, corre mientras puedas. Borré el correo de inmediato y traté de no pensar en ello, pero esa noche vi claramente una figura oscura en el espejo del baño. Parpadeé y desapareció, pero ya era suficiente. Mi miedo se había vuelto tangible. Decidí investigar más. Volví a la Deep Web tratando de encontrar ese foro otra vez. Fue casi imposible, pero finalmente lo logré. El hilo de La Sombra tenía nuevos comentarios. Algunos usuarios hablaban de amigos desaparecidos, otros de encuentros directos con la entidad. Un comentario llamó mi atención. Una vez que la sombra te elige, no hay vuelta atrás. Solo puedes aceptarlo o intentar escapar, pero nunca te dejará. La paranoia se apoderó de mí. Comencé a dejar todas las luces encendidas en mi apartamento, pero aún así sentía esa presencia. Una noche, desperté a las 3 de la mañana, sintiendo que alguien estaba parado junto a mi cama. No había nadie, pero el aire estaba helado.
Sabía que no podía seguir así. Decidí mudarme, dejar todo atrás. Encontré un nuevo apartamento en el otro lado de la ciudad y me trasladé en cuestión de días. La primera noche en mi nuevo lugar fue tranquila, pero al segundo día recibí un paquete sin remitente. Dentro había una nota: no puedes escapar de la sombra. Desde entonces, he vivido con la constante sensación de ser observado. Incluso en lugares llenos de gente, siento que algo me sigue. Cada noche, veo esa sombra en el rincón de mi habitación, más oscura que cualquier otra cosa. No sé qué quiere de mí ni por qué me eligió, pero he aprendido a vivir con el miedo. La Deep Web es un lugar lleno de secretos y peligros, y aunque muchos de ellos son simplemente historias, algunos son demasiado reales. Nunca sabré qué fue lo que desaté aquella noche, pero una cosa es segura: la sombra siempre está ahí, esperando. Dale al botón de like si te están gustando las historias de terror. Ahora sí, seguimos con el video. Hace poco más de un año, decidí mudarme a una casa más grande. Vivía solo y siempre había soñado con tener un espacio amplio, donde pudiera trabajar y relajarme sin las restricciones de un pequeño apartamento. Encontré una casa antigua en las afueras de la ciudad, a un precio sorprendentemente bajo. Me dijeron que había estado vacía durante mucho tiempo, pero eso no me importó. Me mudé con entusiasmo sin saber que estaba a punto de entrar en una pesadilla. Los primeros días en la casa fueron normales, aunque noté que había ciertos lugares donde la señal de mi celular desaparecía por completo. Pensé que era solo una peculiaridad de la vieja construcción. Comencé a instalar mis cosas y a hacer del lugar un hogar. Fue entonces cuando descubrí un pequeño sótano al que no le había prestado atención antes. El sótano era oscuro y polvoriento, lleno de trastos viejos y muebles cubiertos con sábanas. No parecía haber nada inusual, pero al fondo había una puerta de metal cerrada con candado. Mi curiosidad se disparó, pero no tenía la llave y no quería forzarla, así que dejé la puerta como estaba. Las cosas empezaron a ponerse raras una noche cuando escuché un susurro mientras me preparaba para dormir. Al principio, pensé que era el viento, pero cuando los susurros se hicieron más claros, me di cuenta de que parecían voces humanas. Bajé al sótano para investigar, pero no encontré nada. Los susurros cesaron en cuanto encendí la luz. Los días siguientes las voces se hicieron más frecuentes. A veces, parecía que venían de las paredes. Otras veces, directamente del sótano. Intenté ignorarlas, convenciéndome de que solo eran ruidos normales de una casa vieja, pero una noche, las voces fueron tan fuertes que decidí grabarlas con mi teléfono. Al reproducir la grabación, escuché claramente palabras y frases incoherentes. Las voces parecían ser de varias personas, algunas susurrando, otras llorando, y unas pocas gritando. La grabación me heló la sangre. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Decidí investigar la historia de la casa. Fui a la biblioteca local y revisé archivos antiguos. Descubrí que la casa había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente hace unos 30 años. La policía nunca resolvió el caso, y la casa había cambiado de dueño varias veces desde entonces. Cada propietario se había mudado rápidamente, alegando que la casa estaba embrujada. Con esta nueva información, volví a casa decidido a abrir la puerta del sótano. Compré una herramienta para cortar el candado y con un esfuerzo considerable, logré abrir la puerta. Lo que encontré detrás me dejó sin aliento. El cuarto estaba lleno de dibujos y escritos en las paredes, todos ellos inquietantes y perturbadores. Parecían haber sido hechos por alguien en un estado de extrema angustia. En el centro del cuarto había una vieja grabadora de cinta, cubierta de polvo. La encendí, aunque no esperaba que funcionara, pero para mi sorpresa, lo hizo. La cinta comenzó a reproducirse, y las mismas voces que había estado escuchando en la casa salieron de la grabadora. Las voces hablaban de sufrimiento, dolor y desesperación. Mencionaban nombres que no reconocía, y describían actos horribles que me hicieron estremecer. Decidí sacar la grabadora y llevármela al piso superior, pensando que tal vez alguien había estado jugando una broma macabra. Sin embargo, esa noche, las voces se volvieron más intensas. No solo las escuchaba en el sótano, sino en cada rincón de la casa. Incluso parecía que susurraban directamente en mi oído mientras intentaba dormir. Desesperado,
Llamé a un amigo para que viniera a quedarse conmigo. Pensé que tal vez su presencia podría ayudarme a mantener la cordura. Mi amigo, escéptico al principio, cambió de opinión después de pasar una noche en la casa. Él también escuchó las voces y vio sombras moviéndose en los pasillos. Decidimos juntos que debíamos hacer algo. Consultamos a un investigador paranormal, quien accedió a venir y estudiar el lugar. Cuando llegó, inmediatamente sintió una presencia oscura en la casa. Dijo que el cuarto en el sótano parecía haber sido un lugar de rituales o algún tipo de confinamiento para espíritus. El investigador realizó una especie de exorcismo, pero las voces no cesaron. De hecho, se volvieron más agresivas. Una noche mientras dormía sentí que alguien me sujetaba por los brazos, inmovilizándome en la cama. Grité y mi amigo corrió a mi habitación, pero no había nadie más allí. Decidí que no podía seguir viviendo en esa casa. Al día siguiente empecé a empacar mis cosas. Mientras sacaba mis pertenencias, encontré una pequeña caja escondida detrás de uno de los armarios del sótano. La abrí y descubrí varias cartas y fotografías. Las cartas hablaban de un hombre obsesionado con comunicarse con el más allá, alguien que había vivido en la casa hace muchos años. Las fotos mostraban a la familia que desapareció, pero en el fondo de cada imagen había una figura oscura, una sombra. Entendí entonces que había algo en esa casa que no podía ser explicado racionalmente, algo que había estado allí mucho antes de que yo llegara y que probablemente seguiría allí mucho después de que me fuera. Me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad. Dejé la casa atrás, vendiéndola rápidamente y a un precio bajo. Nunca supe qué pasó con los nuevos dueños, ni quise saberlo. Pero aún hoy, a veces, en la quietud de la noche, cuando el viento sopla suavemente, creo escuchar un susurro distante. Y aunque intento convencerme de que es solo mi imaginación, no puedo evitar pensar en aquella casa y en las voces que nunca me dejaron en paz. Hace unos meses, mi vida dio un giro inesperado debido a mi insaciable curiosidad por lo desconocido. Había oído hablar de la Deep Web, un lugar lleno de misterios y peligros. A pesar de las advertencias, decidí aventurarme y descubrir por mí mismo qué tan oscuro podía ser realmente ese mundo. Con las herramientas adecuadas y siguiendo diversas guías en línea, configuré mi acceso a Tor y comencé a explorar. Encontré lo que esperaba: mercados oscuros, foros de hackers y archivos secretos. Sin embargo, fue un sitio en particular el que marcó el inicio de mi pesadilla. Un día, mientras navegaba, encontré un enlace que parecía no tener descripción, solo una cadena de números y letras, algo así como 7E893 in For Onion. La curiosidad me ganó una vez más y decidí hacer clic. La página tardó un poco en cargar, pero cuando lo hizo, me encontré en un foro minimalista titulado Los rostros desaparecidos. El foro estaba lleno de fotografías de personas, cada una acompañada de un breve texto describiendo cuándo y dónde habían desaparecido. La mayoría de las fotos parecían ser capturas de cámaras de seguridad, tomadas en el último momento en que estas personas fueron vistas. Había algo profundamente inquietante en ver esos rostros congelados en el tiempo, sabiendo que probablemente nunca habían sido encontrados. Pasé horas revisando las fotos y leyendo las historias. Me impactó la cantidad de gente desaparecida y cómo parecía que nadie las estaba buscando realmente en estos rincones oscuros de la web. Fue entonces cuando encontré una foto que me hizo detenerme en seco. Era una imagen de mí mismo, tomada claramente en mi lugar de trabajo hacía solo unos días. El texto debajo decía: desaparecido el lunes, cerca de las 5 de la tarde. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. ¿Quién había tomado esa foto y por qué estaba en ese foro? Decidí que era suficiente y cerré el navegador. Pero el daño ya estaba hecho. No podía sacar esa imagen de mi cabeza. Esa noche me costó dormir, y cuando lo hice, tuve pesadillas con rostros desaparecidos, todos ellos mirándome con ojos vacíos. Al día siguiente, traté de racionalizar lo ocurrido. Quizás alguien me estaba jugando una broma pesada. Sin embargo, no podía ignorar la inquietud que sentía. Regresé al foro esa misma noche y busqué la foto de nuevo. Esta vez, había más detalles añadidos. Se le vio por última vez entrando en su apartamento. No ha habido actividad en su cuenta bancaria desde entonces. La paranoia se apoderó de mí.
Revisé cada rincón de mi apartamento, buscando cámaras ocultas o cualquier indicio de que alguien me estuviera observando. No encontré nada, pero no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo vigilado. Las cosas empeoraron cuando comencé a notar pequeños cambios en mi entorno. Objetos que no recordaba haber movido aparecían en lugares diferentes. Una noche, encontré la puerta de mi apartamento abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave. El miedo se convirtió en mi constante compañero. Desesperado, instalé cámaras de seguridad en mi casa y conecté mi computadora a una red segura. Decidí no volver a la Deep Web, pero la curiosidad me carcomía. Un par de días después revisé las grabaciones de las cámaras y lo que vi me dejó sin aliento. En medio de la noche, una figura encapuchada entró a mi apartamento, miró directamente a la cámara y luego se desvaneció en la oscuridad. No podía seguir viviendo así. Informé a la policía, pero sin pruebas concretas, no podían hacer mucho. Decidí mudarme a otro lugar, lejos de esa pesadilla. Encontré un pequeño apartamento en una zona más segura de la ciudad y me mudé rápidamente. Sin embargo, la paz fue efímera. Una noche, mientras navegaba por Internet, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía: ¿creías que podías escapar? Dentro, había una foto de mi nuevo apartamento, tomada desde la calle. El mensaje solo tenía una frase: siempre estamos mirando. Lleno de pánico, revisé cada rincón de mi nuevo hogar en busca de dispositivos de vigilancia, pero no encontré nada. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Las noches se volvieron insomnes, con cada sonido haciendo que me sobresaltara. Decidí cambiar de estrategia. Volví a la Deep Web y busqué ayuda en foros de hackers. Encontré a alguien dispuesto a ayudarme por un precio. Le pagué y le di acceso a mis dispositivos para que rastreara al intruso. Después de unos días, me envió un informe que solo aumentó mi terror. Dijo que había encontrado una serie de conexiones sospechosas a mi red, todas provenientes de diferentes lugares alrededor del mundo. Lo más inquietante fue que todas las conexiones parecían provenir del mismo servidor en algún lugar remoto. El hacker me dijo que la única forma de librarme de esto era desaparecer completamente de la red, eliminar toda mi presencia en línea y comenzar de nuevo. No podía creer que todo esto estuviera sucediendo por una simple curiosidad en la Deep Web. Seguí su consejo. Vendí mis dispositivos electrónicos, cambié mi identidad en la medida de lo posible y me mudé a una nueva ciudad. Pasé meses sin conectarme a Internet, viviendo con el miedo constante de que me encontraran nuevamente. Hasta el día de hoy, no sé quiénes eran ni por qué me eligieron. A veces, en medio de la noche, todavía siento que alguien me observa. Y aunque trato de vivir una vida normal, el miedo nunca se ha ido por completo. La Deep Web me mostró un rostro oscuro y desconocido del mundo, uno del que nunca podré escapar del todo. Siempre me ha fascinado el lado oscuro de Internet, la idea de acceder a información oculta y prohibida, de descubrir secretos que no deberían ser conocidos, era algo que me atraía irresistiblemente. Pero nunca imaginé que esta curiosidad me llevaría al borde de la locura. Todo comenzó una noche lluviosa. Estaba navegando en la Deep Web, saltando de foro en foro, buscando algo que destacara. Fue entonces cuando encontré un enlace peculiar, sin título ni descripción, solo un código alfanumérico. Sin pensarlo dos veces hice clic. La página tardó en cargar, y cuando finalmente apareció, me encontré con una interfaz muy simple. Un fondo negro y un cuadro de texto que decía: introduce una fecha. Decidí probar con una fecha al azar, el día de mi cumpleaños hace 10 años. Lo que apareció después me dejó atónito. Era un diario, pero no uno común. Las entradas estaban escritas por alguien que claramente no estaba en su sano juicio. Describían detalles espeluznantes de la vida de un hombre llamado Harold, quien parecía estar al borde de la paranoia. Hablaba de sombras que lo seguían, voces que lo llamaban por su nombre en la oscuridad, y extrañas figuras que aparecían en los espejos. Intrigado y asustado, seguí leyendo. Cada entrada era más perturbadora que la anterior. Harold describía cómo su vida se desmoronaba lentamente, cómo sus amigos y familiares comenzaron a evitarlo, creyendo que estaba loco. Sus últimos escritos mencionaban un lugar específico, una casa en las afueras de la ciudad,
donde creía que todo había comenzado. Decidí introducir otra fecha, un año después de la primera. La historia continuaba, pero ahora con un tono aún más oscuro. Harold ya no solo veía sombras, sentía su tacto, escuchaba sus susurros constantemente. La última entrada de ese año hablaba de cómo había descubierto un portal en la casa, un acceso a algo más allá de la realidad. A pesar del terror que me provocaba, no podía dejar de leer. Introduje la fecha del día anterior, y para mi sorpresa, el diario aún se actualizaba. La última entrada era de esa misma mañana. Harold describía cómo había encontrado a alguien más, alguien que también podía ver las sombras. Terminaba con una advertencia. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Ellos saben que estás aquí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cerré la página y apagué la computadora. Esa noche, dormí inquieto, con pesadillas sobre sombras y voces. Los días siguientes, no pude quitarme de la cabeza el diario de Harold. Decidí investigar más. Busqué la dirección de la casa que mencionaba y descubrí que, efectivamente, existía. Era una vieja mansión abandonada en las afueras de la ciudad, conocida por ser el escenario de varias desapariciones misteriosas. Contra mi mejor juicio decidí visitarla. Llegué al lugar al atardecer, cuando el cielo comenzaba a oscurecer. La mansión estaba en ruinas, con ventanas rotas, y la puerta principal apenas colgando de sus bisagras. Entré con cuidado, el crujido de las tablas bajo mis pies resonando en el silencio. El interior era aún más inquietante. Había muebles cubiertos de polvo y paredes llenas de grafitis. Encontré una escalera que bajaba al sótano y con el corazón latiendo descontroladamente, decidí descender. El sótano estaba oscuro y húmedo. Usé la linterna de mi teléfono para iluminar el camino. Al fondo, vi una puerta de metal similar a la que Harold había descrito en su diario. Me acerqué con cautela y, para mi sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Al abrirla encontré una habitación pequeña con un escritorio y una silla. Sobre el escritorio había un viejo diario de cuero. Lo abrí y efectivamente era el diario de Harold, con las mismas entradas que había leído en línea. Pero había algo más, una última página que no había visto antes. La entrada final estaba escrita con una letra temblorosa y decía: «Si estás leyendo esto ya no hay esperanza. Ellos están aquí». En ese momento, sentí un frío intenso a mis espaldas. Me giré lentamente y vi una sombra en la esquina de la habitación, más oscura que cualquier cosa que hubiera visto antes. Salí corriendo de la mansión, con el diario en la mano, y no me detuve hasta llegar a mi auto. Conduje de regreso a la ciudad, el corazón latiendo descontroladamente, incapaz de procesar lo que había visto. Desde entonces, mi vida ha cambiado drásticamente. Empecé a ver sombras en los rincones de mi apartamento, a escuchar susurros en la oscuridad. Cada noche, las figuras en los espejos parecen acercarse más. He tratado de deshacerme del diario, pero siempre vuelve a aparecer en mi mesita de noche, como si fuera un recordatorio de que no puedo escapar. He dejado de dormir, temeroso de lo que pueda encontrar en mis sueños. La paranoia me consume y, al igual que Harold, siento que mi vida se desmorona lentamente. No sé cuánto tiempo más podré soportar esta locura. Si alguien encuentra este relato, espero que sea una advertencia. Hay cosas en la Deep Web que no deben ser descubiertas, secretos que deberían permanecer ocultos. Y una vez que abres esa puerta, nunca puedes volver a cerrarla. Todo comenzó como un simple pasatiempo. Como estudiante de informática me interesaba explorar las partes más ocultas de Internet. Había leído sobre la Deep Web y sus misterios, y decidí adentrarme en ese mundo. Configuré Tor en mi computadora y comencé a explorar. Al principio encontré lo esperado: mercados negros, foros clandestinos y teorías de conspiración, pero pronto descubrí algo que cambiaría mi vida para siempre. Una noche encontré un enlace extraño en un foro. No tenía descripción, solo una serie de caracteres aleatorios. La URL era algo así como 632p94 Onion. Mi curiosidad pudo más y decidí hacer clic. La página que se cargó era diferente a cualquier otra que había visto. Tenía un diseño minimalista: fondo negro, texto blanco y un único cuadro de texto que decía: «Introduce tu nombre». Decidí poner un alias, algo genérico. Escribí John Doe y presioné Enter. La pantalla parpadeó y apareció un mensaje:
Bienvenido, John Doe. La sombra te observa. Me quedé congelado. Pensé que era una broma, pero algo en la simplicidad de la página me inquietaba. El mensaje continuó. Estás listo para conocer la verdad. Sigue las instrucciones y no mires atrás. Apareció un enlace en la pantalla. Hice clic y fui redirigido a una página de videos. Lo que vi ahí me dejó sin aliento. Eran grabaciones de cámaras de seguridad, pero no de lugares públicos. Eran de casas, oficinas y habitaciones. Lo más perturbador era que en cada video, en algún momento, aparecía una figura oscura, una sombra humana que se movía de manera antinatural. No podía apartar la vista de esos videos. Eran hipnóticos y aterradores al mismo tiempo. Pasé horas viéndolos, tratando de encontrar alguna explicación racional. Pensé que tal vez eran falsificaciones, pero algo en ellos se sentía demasiado real. Decidí investigar más. Volví a la página inicial y encontré un foro oculto. Los usuarios hablaban de la sombra como si fuera una entidad real. Algunos decían haberla visto en sus propias casas, otros hablaban de sentir su presencia constantemente. Decidí dejar un comentario preguntando si alguien sabía más sobre esto. Recibí una respuesta casi al instante. John Doe, ya estás marcado. No hay vuelta atrás. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo sabían mi alias? Decidí cerrar el navegador y apagar la computadora. Esa noche me costó dormir. Cada sombra en mi habitación parecía tener vida propia. Los días siguientes, empecé a notar cosas extrañas. Sentía que alguien me observaba constantemente, incluso cuando estaba solo. Empecé a escuchar susurros en la oscuridad, voces apenas audibles que decían mi nombre. Pensé que me estaba volviendo loco. Una noche, mientras revisaba mi correo electrónico, recibí un mensaje de una dirección desconocida. El asunto decía, no puedes escapar de la sombra. Dentro, había una foto de mi sala de estar, tomada claramente desde el interior de mi casa. El mensaje solo decía, corre. Llamé a la policía, pero no encontraron nada. Sin señales de entrada forzada ni cámaras ocultas. Solo dijeron que probablemente alguien me estaba jugando una broma pesada. Pero yo sabía que era más que eso. Decidí instalar cámaras de seguridad en mi casa. Quería pruebas de que no estaba imaginando cosas. Las primeras noches no registraron nada inusual, pero una madrugada desperté sobresaltado. Fui a revisar las grabaciones y lo que vi me dejó helado. A las 3 de la mañana, una figura oscura entró en mi habitación. Se quedó parado al pie de mi cama por unos minutos y luego desapareció. No se veía salir por ninguna puerta o ventana. Simplemente se desvaneció. Desesperado, busqué ayuda en línea. Encontré a un investigador paranormal dispuesto a ayudarme. Le mostré las grabaciones y después de analizarlas, me dijo que estaba lidiando con una entidad no humana, algo que se alimentaba del miedo. Decidimos realizar un ritual de limpieza en mi casa. El investigador trajo varios artefactos y comenzó el proceso. Mientras recitaba las oraciones, las luces comenzaron a parpadear y un viento helado recorrió la habitación. Sentí una presencia detrás de mí, y cuando me giré, vi la sombra. Estaba más cerca de lo que jamás había estado. Grité y el investigador terminó el ritual apresuradamente. Las cosas parecieron calmarse después de eso, pero la paz fue efímera. Una semana después, recibí otro correo. Esta vez, contenía un video. Al abrirlo vi una grabación de mí mismo, durmiendo en mi cama. La sombra estaba allí, observándome. Decidí mudarme, dejar todo atrás y comenzar de nuevo. Pero incluso en mi nuevo hogar, la sensación de ser observado no desapareció. Instalé nuevas cámaras y una noche vi la sombra nuevamente. Parecía más fuerte, más definida. Ahora vivo con el constante miedo de que la sombra me encuentre de nuevo. Cada noche, antes de dormir, reviso cada rincón de mi casa, pero sé que no puedo escapar. La Deep Web me mostró algo que nunca debí haber visto, algo que me seguirá hasta el final de mis días. La sombra está ahí, siempre observando, siempre esperando. Y aunque trate de seguir adelante, el miedo nunca se irá. Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.